con Abba nos comunicamos. Amén. Amén, gloria a Dios. La palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó en la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Diga amén a eso. Un aplauso. Padre, Gloria a Jesús. Santo, vive el amado, gloria, santo. Gloria a Dios. Vamos a ponerle como tema a este mensaje: no deje que la duda te desenfoque. Dile que está a tu lado, dile: no deje que la duda te desenfoque. No deje que la duda no desenfoque. Ese es el tema de esta noche. ¿Qué es la duda? La duda es lo contrario a la fe. La duda es lo contrario al propósito, al llamado que Dios te ha hecho, iglesia. La duda es lo contrario a la palabra la cual Dios te ha prometido. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Y tenemos que entender y tenemos que tener en claro que cuando Dios nos da una palabra, nos da una promesa, tenemos que tener bien claro y tenemos que estar bien preparados. ¿Usted sabe por qué? Porque por esa palabra vamos a ser perseguidos. La herramienta que el enemigo usa para atacar al creyente, para atacar a la iglesia, le llaman la duda. La duda es la que hace que tú carezcas de fe. La fe es la certeza y la convicción de lo que no se ve. Estamos convencidos de algo que no vemos, pero creemos que está ahí, que le llaman Dios. Porque cuando estamos en medio de la tribulación, cuando estamos en medio de los levantamientos, cuando estamos en medio de la prueba, ahí está Dios para darnos el auxilio. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces aquí donde nosotros acabamos de leer en Mateo, dice que Jesús, despidiendo a la multitud, dice que se fue al monte a orar aparte, y dice que ahí le llegó la noche y la barca estaba en medio del mar, siendo azotada por la ola, porque el viento era contrario a la barca. Pero algo me impacta aquí, que cuando Jesús estaba orando en aquel lugar, el Espíritu Santo le revela que los discípulos estaban en peligro, porque se dice la palabra que se armó un fuerte viento que casi partía la barca. Y cuando Jesús y los discípulos estaban en medio del mar y ellos no sabían qué iban a hacer, ellos no sabían cómo y de qué forma ellos iban a salir de ese apuro. Pero de repente, cuando Jesús va caminando por el mar, cuando ellos ven a Jesús caminando, de repente dicen ellos: pero qué fantasma. ¿Por qué? Porque ellos no estaban acostumbrados a ver esos tipos de cosas. Pero Jesús inmediatamente le dice: no temáis, porque yo soy Jesús. Entonces cuando Pedro escucha a Jesús hablar, dice la palabra que Pedro le dijo: maestro, si en verdad tú eres Jesús, manda que yo vaya sobre el mar hacia ti. Entonces Jesús, extendiendo la mano, le dice: ven. Entonces, descendiendo Pedro de la barca, dice la palabra que Pedro iba caminando. Mientras Pedro iba caminando, que tenía su mirada puesta en el maestro, que no estaba mirando nada. Cuando Pedro ve los fuertes vientos y las fuertes olas que lo golpeaban, dice que tuvo miedo y se estaba hundiendo. Entonces dice la palabra que Pedro inmediatamente gritó y dijo: maestro, sálvame porque perezco.
dice la palabra que extendiendo Jesús la mano hacia él, le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces cuando Jesús le dice esta palabra, que le da la mano y lo saca, ¿para qué? Para que Pedro no se hunda. Si podemos entender, Jesús caminó de nuevamente por el mar, pero ya Jesús lo tenía de mano agarrada. Entonces cuando entran a la barca, dicen los discípulos verdaderamente que este es el Hijo del gran Dios. Entonces dice la palabra que estos discípulos comenzaron a adorar a Dios. Pero usted se preguntará: pero ven acá, ¿pero por qué? ¿Pero por qué esta palabra? Si los discípulos estaban juntos con el maestro. Lo que pasa es que a veces nosotros estamos en la iglesia, estamos adorando a Dios, estamos buscando a Dios, pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que a veces no conocemos a quién le estamos sirviendo. ¿Por qué? Porque cuando vienen los vientos contrarios a nosotros, que quieren romper la barca, nos olvidamos que Jesús, Dios mío, Espíritu Santo de Dios, nos olvidamos que Jesús, el Maestro, está en nuestra barca, y es necesario que nosotros nos sintamos al Maestro en nuestra barca. ¿Tú sabes por qué? Porque es necesario que nosotros seamos probados como el oro. Gloria a Dios. Un aplauso al Padre. Gloria a Dios. En nombre de Dios. Yo siempre estaré en la barca en el nombre de Jesús. Santo es tu nombre. Pero ¿por qué los discípulos? Dicen, pero ahora conocemos qué pasó aquí. Me bajaron el micrófono. Gloria a Dios. Dale, varón. Santo es tu nombre, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero ¿por qué? Esa es la pregunta. Si dice la palabra que Jesús hizo que los discípulos se montaran en la barca y se fueran, esto indica